Y decimos todos amén. Vaya abriendo por favor el capítulo 8 o sus Biblias ahí en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Ya para este tiempo, o sea, para donde nos encontramos en el capítulo, el Señor Jesús está o ha sido muy conocido por todas estas personas. Todos en esta área, en esta región, están conscientes de quién es Jesús. ¡Qué maravilloso! Ya Él se ha dado a conocer entre los pobres, se ha dado a conocer entre los ricos, se ha dado a conocer entre los religiosos, aún hasta entre los políticos. Es famoso. ¿Qué traerá este? Se ha dado a conocer incluso hasta entre los extranjeros. Han oído quién es Jesús. Y no es de menos. Para este tiempo Él ha estado ya casi 3 años ministrándole a todas estas personas. Y le ha estado ministrando de una manera poderosa. Mire qué terrible. Que lo que para muchos ha venido a ser de bendición, para muchos ha venido a ser de tropiezo. Tampoco es de menos. Si se acuerda a Simeón, él lo profetizó y se lo dijo a María, hablando de Jesús, cuando estaba siendo presentado en el templo. Él dijo, ha venido y será, dice así, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Lo hemos dicho. Eso es lo que el Señor ha venido a traer a este mundo. Ha venido a traer guerra. Ha venido a traer división. En el sentido de que cuando una persona pone en su corazón seguir al Señor de una manera genuina, créame, que va a chocar, como dicen por ahí, contra el flow, contra la corriente. No por todos va a ser aceptado, lo vimos con el Señor. Pero mire qué triste y tan terrible es esto, que después del Señor examinar el corazón de todos aquellos que han venido rechazándolo, de todos aquellos que no han querido creer en Él, les da un diagnóstico eterno para cada uno de ellos. Y lo vemos ahí en ese versículo 21 que vamos a ver de Romanos 8. ¿Lo tiene? Solo vamos a ver ese. Juan, capítulo 8. ¿Dónde estaba? En Romanos. Aprovecho entonces, le invito el miércoles, seguimos con Romanos 8. En Juan capítulo 8, ya sabemos, hemos venido viendo el Evangelio de Juan, verso por verso. ¿Está listo? Dice, entonces Jesús les dijo de nuevo. Oiga eso, ese es el diagnóstico a estas personas que no han querido creerle. Le dice, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado, porque a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Yo no sé si usted alguna vez se ha atrevido o le ha dicho a alguna persona directamente, te vas a morir en tus pecados. Pensándolo yo en mi persona, yo creo que todavía no se lo he dicho directamente a una persona. Lo he pensado muchas veces. Y lo he dicho, yo creo, cuando he presentado el Evangelio, lo he dicho en una manera general. Porque la palabra nos lo dice. Pero aquí el Señor Jesús no solamente lo dice una vez, sino en un momentito lo dice 3 veces seguidas, una tras la otra. Y esto para mí es lo intrigante, que viene y se lo dice ni más ni menos que a los representantes de Dios, a los supuestos representantes de su Padre, a los embajadores de su reino. ¿Sabe lo que es un embajador, verdad? A los privilegiados, podríamos decirle, aquellos que traían consigo la esperanza del cielo, aquellos que venían a predicar supuestas buenas nuevas. A la élite
religiosa. A ellos viene Jesús y les dice: ustedes morirán en sus pecados. O de una manera elocuente lo podríamos decir de esta manera: todos ustedes se van a ir al infierno. Eso era lo que les estaba diciendo. Pero en nuestros días, ¿verdad? El pensamiento común es de que el Señor Jesús siempre hablaba ¿de qué? Del amor. Y sin embargo, vemos que el Señor usaba este tipo de lenguaje constantemente. Y como Él, mire, ya ha estado ministrando en todas estas regiones de Israel, ya para este momento, ya todos conocen la grandeza de Jesús. Ellos saben que Él es diferente. Y ahora entonces, después de darse a conocer que Él diga esto de los líderes religiosos de Israel, esto venía a ser trascendental. Porque sea como sea, ya las personas sabían que Jesús había descendido del cielo. Ya habían reconocido que hablaba con una autoridad divina y ya lo vieron hacer obras que nadie jamás había hecho. ¿Sí lo analiza? Ninguna, yo no sé si usted puede analizar esto con otros grupos. Ninguna religión habla de cosas tan asombrosas como las que hizo nuestro Señor Jesucristo. Presénteme a Mahoma, presénteme a Buda, a Confucio y a todos aquellos que están confundidos. Nadie habla de nuestro Dios de la manera como habla la palabra del Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, debería de haber sido suficientes pruebas, o fueron suficientes pruebas para probar que nuestro Señor Jesucristo era Dios o es Dios. Para probar que Él era lo que dijo ser. Y por si fuera poco, el apóstol Juan dice que no se escribieron todas las cosas que hizo. Pero las que Él escribió, las que se registraron, escuche esto. Dice la palabra, o dice Juan, que han sido suficientes para que el mundo entero crea que Jesús es el Señor y que creyendo sean salvos. Suficientes. Es decir, mis hermanos, que ya no hay necesidad de más revelación. No busque revelación en ningún otro lugar, se puede confundir. Quiere decir entonces que ya no hay necesidad ni siquiera de ver más milagros para poder creer. Y que cuando una persona no quiere creer o no quiere venir al Señor Jesucristo, es simplemente porque ama la vida que vive o la vida que está viviendo. ¿Sabe que por eso, pensando en esto, un escritor dice de que por eso es que las personas prefieren adorar a ídolos o prefieren adorar animales? Véalo alrededor del mundo. Porque están muertos. Porque no tienen vida. ¿Y sabe por qué más? Porque no exigen nada. Claro, es más fácil. ¿Qué me va a exigir a mí un ídolo, una estatua? Nada. Y eso es lo que muchas veces aleja a las personas de Dios, porque nuestro Dios es un Dios vivo que sí exige. ¿Verdad que sí? La cosa es que por toda la luz de la evidencia que el Señor Jesús había presentado a estas personas, su incredulidad era inexcusable. Por no creer, no había excusa. Y por eso es que el Señor dice, qué triste, que se morirían en sus pecados. Mire que lo irónico de todo esto es que nunca negaron el poder del Señor. Le digo algo, no podían. Simplemente no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque eran obvias. En todo lugar que iba, el Señor dejaba
convencimiento de que Él había venido de Dios y que Él era Dios. Y la única razón por la que morirían en sus pecados es por lo que el Señor les dijo unos 3 capítulos antes, allá en Juan 5, en el versículo 40. Les dice: ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. La carga quedó sobre ellos. Y la carga sigue cayendo sobre la humanidad. Y esa predisposición, ya sea de aceptar o reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador, es muy de la voluntad humana. Y es tan real de la misma manera como lo es la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. Quiere decir entonces que cuando una persona decide no seguir a Cristo, toda la carga cae sobre ella. Dijimos la semana pasada: ya dejemos de echarle la culpa a Dios. Nosotros somos responsables de nuestras acciones. ¿Verdad que sí? Bueno, y aunque no digamos amén, ¿verdad? Esa es una realidad bíblica. La realidad es esa, mis hermanos, que no hay excusa. Mire que esto es intrigante para mí, porque la misma palabra dice, oiga esto, llévese esto. Dice que aún las personas que nunca han escuchado el Evangelio, tampoco ellas tienen excusa. Ni siquiera ellas, porque Romanos capítulo 1 nos dice que toda la creación o la creación misma revela a Dios. Quiere decir que solo por la creación nosotros deberíamos de ser motivados para buscar a Dios. Porque al ver su grandeza tenemos que ver o entender que hay uno más grande de toda esa grandeza, ¿verdad que sí? Y ese es nuestro Dios, un Dios vivo. Pero lo más imperdonable es la incredulidad para aquellos que ya han escuchado el Evangelio y deciden no creer. Es por eso, mire, que Hebreos capítulo 10 da una advertencia, yo creo que muy aterradora. Si es rápido, la puede abrir ahí en Hebreos 10. Oiga lo que dice, comenzando ahí más o menos en el versículo 26. Dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto es el Evangelio, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. El versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. O sea, de que si seguimos rechazando a Dios después de haber escuchado la verdad tantas veces, ya no hay otra salvación, ya no hay otra esperanza. Todo lo que le espera a la persona es un juicio. Y si seguimos leyendo, mire, dice que si alguien viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, muere irremediablemente, sin excusa. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado? Y esto es lo que nos está diciendo la palabra, que toda la raza humana no tiene excusa, porque la realidad de Dios se ha manifestado primeramente, ¿dónde? En la creación. ¿Para qué sirve la creación? Para que nosotros entendamos algo de la naturaleza y el poder de Dios. Pero la realidad es que también, o las realidades de Dios, la misma palabra dice que también han sido reveladas a través de la conciencia. Hay algo dentro de nosotros que nos debería de dictar que Dios existe. ¿Por qué? Porque el escritor de Romanos nos dice que hay una ley escrita en nuestros corazones. Y es esa ley la que nos dicta lo que es bueno y lo que es malo. Seguro, ¿verdad? Y que lo hemos usado también, seguro que ha escuchado esa frase: no tiene a nadie más que culpar sino a sí mismo.
¿Verdad que la hemos usado con nuestros hijos? La utilizamos, ya le he enseñado tantas veces. Pero eso es lo que precisamente estamos viendo aquí. Esa es la realidad. El Señor se ha dado a conocer de una manera vasta, especialmente en el área del mundo donde nosotros vivimos. Pero cuando conocemos la palabra, ya vimos, amén, allí en el capítulo 3 de Juan, un versículo muy conocido, ya vimos que Dios amó al mundo y ya vimos que Él ya dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga la vida eterna. Y luego lo dice en el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermanos, es esa la parte de la historia en la que nos encontramos. Dios ya dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea pueda salvarse. Pero mira el versículo 18. Dice que el que cree en Él no es condenado. Más que todo está diciendo para que el que crea en Él no sea condenado. Pero dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oiga eso. Pasamos por ahí, por Juan capítulo 3. Eso es bastante alarmante. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Ojo con esto, mis hermanos. Lo que está diciendo es que para la persona que no ha reconocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador de su vida en este mundo, ya no habrá un juicio futuro. Lo que nos está diciendo es que el juicio para esa persona ya ha sido dictado. Digo esto porque la mentalidad de la mayor parte de las personas es que han tomado esta determinación. No necesito ir a una iglesia, no necesito congregarme o etcétera. Esto es lo que voy a hacer. Voy a vivir mi vida de la mejor manera posible. Y al final lo que va a ocurrir es que Dios va a pesar mis obras buenas con las obras malas, y obviamente mis obras buenas van a sobrepasar las malas, y por ende entonces tengo la entrada al cielo. Ese es el pensamiento. Pero no es así, porque si sigue leyendo ahí en Juan capítulo 3, el versículo 19 dice que el juicio es que la luz ya vino al mundo. Jesús ya vino, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Eso es lo que ocurre. No va a haber un juicio futuro para las personas que no conocen a Dios. Ya no se va a analizar su situación. La persona que muere sin Cristo muere condenada. No hay otra. No hay purgatorio. No hay intercesión por esas personas. La esperanza se termina. Perdóneme que sea tan específico, pero pareciera de veras como que el enemigo nos quiere cerrar el entendimiento. Siendo más específico, déjeme pequeña de verdad la lista, déjeme darle un pequeño listado de cosas que no lo van a salvar. Usted no va a ser salvo por ser un buen padre, ni tampoco sus hijos van a ser salvos por ser bien portados. Yo quisiera que se grabara eso como padre. Porque varias veces le he preguntado a padres cristianos, ¿es tu hijo salvo? Y sabe la respuesta que me dan: bueno, es bien portado. Mi hijo es bueno. No es lo que estamos preguntando. Usted no se va a salvar por ser una persona caritativa. Usted no se va a salvar por ser una persona con buenos principios morales. Usted no se va a salvar por tenerle respeto a Dios y por respetar las religiones.
Le digo algo, usted no se va a salvar por creer en Dios o creer que Dios existe. Le tiro una, por lo menos para cerrar esa parte, porque la lista es grande. Usted no se va a salvar aun si usted es la mejor persona que haya existido en este mundo. De acuerdo a los principios bíblicos, todo eso no sirve para nada para llegar al cielo. Si fuese más específico con esa lista, Pablo diría que toda esa lista viene a ser ¿qué? Basura. Lo único que puede salvar a una persona es que usted ponga su fe en Jesucristo solamente. No en Jesucristo y otras cosas. Es solamente que usted venga al Señor y le ruegue para que el Señor lo salve. Y una vez que esa luz haya entrado en su corazón, créame que ahora van a hacer un deseo por guardar sus mandamientos. El Señor Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mi palabra. Y tiene que ser así, porque no es un amor sentimentalista, ¿verdad que no? Es un amor que se manifiesta por medio de la obediencia. Porque una vez que esa luz llega a nuestros corazones, como quisiera que usted entendiera esto, esa luz no se puede esconder. Esa luz se va a manifestar en su corazón, en sus emociones, en sus deseos. Esa luz se va a manifestar en sus pensamientos. Y por ende esa luz se va a manifestar en sus acciones. Le estoy hablando Biblia. Así es de la manera como tenemos que amar a Dios. Solo se lo estoy parafraseando. Con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. ¿Verdad que la Biblia es clara? Es clara. Pero el juicio, mire, para Israel fue que el Señor Jesús, la luz de Dios, brilló sobre ellos 3 años hasta este momento. ¿Cuánto ha brillado sobre usted? ¿Cuánta luz ha escuchado o ha visto de parte del Evangelio? Para ellos no había excusa, porque por 3 años esa luz se había manifestado. El mismo Hijo de Dios se había manifestado, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Lo rechazaron hasta el final porque ellos amaban su estilo de vida. Eso era lo único. Y sabe que todavía esa es la razón principal porque las personas no quieren venir a Cristo, porque aman sus tinieblas. Aman lo que son y no les gusta la idea cuando les presenta a un Dios que venga a gobernarlos. No, porque ellos están contentos siendo su propio Dios. Yo decido. No es por falta de verdad, no es por falta de evidencia, es simplemente porque no quieren venir al Señor. Porque hago la pregunta: si usted en este momento no quiere venir al Señor o no quiere ponerse a cuentas con el Señor, ¿qué lo detiene? Piensa en cualquier razón. Al final terminamos en que lo detiene es su pecado, es su estilo de vida. Y esto es lo triste, que cuando usted toma esa decisión, toda la responsabilidad cae sobre usted. Y muchos podrían decir esto: que tremendos esos israelitas. La incredulidad de ellos está a otro nivel. Porque después de ver tantos milagros y de escuchar tanta verdad, ¿cómo es que pudieron rechazar al Señor Jesús? Pero la verdad es de que ellos simplemente fueron un ejemplo de lo que es la dureza del corazón humano. ¿Por qué digo esto? Porque todavía
en nuestros tiempos, las personas siguen haciendo las mismas cosas por las cuales el Señor Jesús fue puesto en esa cruz en el Calvario. Las mismas cosas. Y para nosotros la condición es todavía peor, porque por lo menos a nosotros ya se nos presentó el ejemplo muchas veces. Lo vimos en el diluvio, lo vimos en Sodoma y Gomorra, lo vimos con estas personas de las cuales estamos hablando y todavía seguimos en nuestro andar. Y mire que no les importó a estas personas que el Señor haya venido para dar buenas nuevas a los pobres, o para sanar a los quebrantados, o para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Que si usted lo analiza, todas estas referencias son solo para buscar la salvación del ser humano, para sacarlo de la opresión del pecado. He ahí la falla del budismo. ¿Qué era lo que Buda hablaba? O lo que él enseñaba. Que ese silencio aterrador, el cual persigue a todas las personas, puede ser liberado por la persona misma. Y eso es una mentira. El silencio o la carga de la culpa, solo hay un Dios que nos puede liberar de esa culpabilidad. Y ese es el Señor Jesucristo. Es solo el Señor. Las acusaciones de la conciencia. Es solo el Señor. Solo en Él encontramos libertad. Y este es el llamado, que es el llamado del Evangelio es para todos. Para todo aquel que quiera venir a Él. Y para todo aquel que le quiera reconocer como Dios y Señor de su vida. La oferta está ahí. Pero hay muchos que van a oír los clamores y ya va a ser demasiado tarde. Pero al igual, mire que en el presente los israelitas todo lo que andaban buscando era su bienestar físico. Y cuando no lo encontraban, se iban. Eso es lo que pasa todavía en nuestros días. Buscaban que Dios supliera todas sus necesidades, encantados cuando sació su hambre. Lo que andaban buscando era que los librara de sus opresores. Porque no tuvieron problema cuando les dio pan. No tuvieron problema cuando los sanó. Todo eso les gustaba. Pero cuando el Señor les llamó al arrepentimiento, no les gustó. ¿Por qué? Porque aquello era ya algo personal. Algo personal que sí disfrutaban. Y allí entra su lista. ¿Qué es lo que te está deteniendo de venir al Señor? ¿O qué es lo que te está deteniendo de estar a cuentas con Él? Ahí está la lista. Hay tiempo. Mire que vimos que hasta trataron de forzarlo a ser rey. Pero lo único que andaban buscando era usarlo como una marioneta. Eso era lo que querían hacer con el Señor Jesús. Porque cuando Él exigió limpieza espiritual, cuando Él confrontó su pecado, e incluso cuando confrontó su hipocresía religiosa, y cuando los llamó a un compromiso con Dios, lo abandonaron. No, así no me gusta jugar a mí. Lo abandonaron. Si me la baja un poquito, por favor. Y mire, y ese patrón se repitió a todo lugar que iba. En Galilea, mis hermanos, Él estuvo predicando, estuvo ministrando por más de un año. Y Capernaum y otras ciudades del área, dice que se condenaron aún más por tanto milagro que vieron y por tanta verdad que escucharon, porque no creyeron. Lo asusto. Cada vez que nosotros nos sentamos en un lugar como este para oír la verdad de Cristo, salimos más comprometidos que antes. Porque la verdad, la palabra de Dios, siempre nos impulsa a tomar una decisión. Y yo creo que hasta el momento lo ha impulsado o nos ha impulsado varias veces. Lo vuelvo a repetir.
El Señor nos sigue impulsando para que vengamos a Él y para que nos pongamos a cuentas con Él. Mire qué tan terrible es esto, que la incredulidad de estas personas ahora se volvió odio. Eso ocurre. Eso ocurre. Si no me quieres como yo quiero, te voy a odiar. Se cumplió lo que dijo Juan desde un principio. Vino a los suyos y los suyos lo despreciaron. Esa es la traducción. No lo quisieron, lo despreciaron. Pero su oferta fue tan clara para poder escapar de su condena. Fue clara. Los trataba como niños. Les decía, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida. O sea, tan claro. Pero no quisieron, a pesar de todas las evidencias que Él le presentó. Al final tomaron hicieron una elección por la cual hasta el momento han sido responsables. Y lo rechazaron, mire, sin importar, esto es lo intrigante de todo esto, sin importar que llegaron a la conclusión de que ese Cristo o ese Jesús era el Mesías que Moisés, o el gran profeta que Moisés había profetizado. Sin importar que dijeron, este tiene que ser el Cristo, porque con tantos milagros que ha hecho, ¿podrá el Mesías hacer más milagros que este? Quiere decir que el Señor había sobrepasado sus expectativas. Pregunta: ¿qué más necesita hacer Dios con su vida para que se ponga claro con Él? Eso sigue todavía martillando. Más abrumador todavía. Aún la palabra me dice que después de que el Señor resucitó, hermanos, esa es la señal primordial que pudo haber quitado toda duda en estas personas. Y tristemente, la palabra del Señor me dice que en el día allá en Pentecostés, en la celebración de Pentecostés, habían ¿cuántas personas? 120. Y eso viene a ser una evidencia clara de lo que ha sido el rechazo de la humanidad hacia nuestro Dios. Sin excusa. Así que mire qué tremendo, hasta este capítulo 8, lo que hemos venido recorriendo, lo que sonaba como algo lindo, como una esperanza maravillosa, especialmente para Israel, ahora se había vuelto o tornado en una tragedia. Ya no era esperanza, ahora se había tornado en juicio. Qué alarmante. Y Jesús, mire, viene y les profetiza lo que ocurrirá no solamente con ellos, sino con toda aquella persona que rechaza una y otra vez a Dios. Parafraseando, él dice, llegará en el momento en que me iré y me buscarán, pero van a morir en sus pecados, porque a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Eso les está diciendo a estas personas. Y fue precisamente esa tendencia al rechazo. Para no rechazarlo de una manera directa en nuestros días, ¿qué decimos? Ahí despuesito. Me manda un texto para recordarme. Esa tendencia al rechazo y esa inclinación al rencor hacia Dios. Porque ya hemos dicho, ¿verdad?, que lo podemos rechazar a Dios de dos maneras. Lo podemos rechazar con nuestros labios, que son los más atrevidos, pero también lo podemos rechazar con nuestros hechos. Después de tanto rechazo, lo más contundente que puede escuchar un incrédulo es lo que el Señor les está diciendo en este momento. Van a morir en sus pecados. Y mire que eso de buscar y que no lo iban a hallar, Juan lo registra varias veces.
Porque algo que vemos es de que aunque el Señor constantemente hablaba del reino de Dios y de la salvación, había un componente en sus mensajes que nunca fallaba. Y esa era la advertencia. Por un lado daba la bendición, pero por otro también el efecto negativo. Y eso es lo que vimos siempre en las predicaciones del Señor. Y mire que la advertencia, mis hermanos, más directa, amigo, más directa y más severa que alguien pueda decir o decirnos, es que alguien venga y nos diga, ¿sabes qué? Te vas a morir. Yo creo que eso debería de ser suficiente para llamarle la atención a cualquiera, por muy machito que se sienta el hombre. Eso debería de asustar a cualquiera. Te vas a morir. Pero aquí la advertencia trae más peso todavía. Porque lo que el Señor está diciendo es que vas a morir en tus pecados. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Sin perdón. Porque para los hebreos, para la cultura hebrea, el morir o el saber que iban a morir, eso era algo normal. Era algo natural para ellos. Lo usaban en su literatura, lo hablaban en su cultura. Pero el escuchar que ellos iban a morir sin ser perdonados, eso era un pensamiento aterrorizador para ellos. Porque ellos sí creían que un día iba a haber un juicio final, donde toda persona iba a ser llamado a cuentas. Eso, creyeran o no en Jesucristo, ellos lo sabían. Le digo algo, en nuestra comunidad, las personas, aunque no acepten a Jesús, sea como sea, aunque nieguen tanto a Dios, saben que va a haber un juicio final. Algo se los dicta. No hay excusa. Pero ese era el pensamiento de los hebreos. Lo hablaban, miren lo que leyó mi hermano allá en Eclesiastés capítulo 12. Ese fue el desenlace, por decirlo así, el desenlace final del gran orador que ellos tuvieron, Salomón, el sabio, el que recibió revelación de parte de Dios. Sabiduría divina. Oiga lo que dice él. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Versículo 14, ahí en Eclesiastés 12. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Existía entonces en ellos, como debería de existir en nuestra sociedad, existía una urgencia de estar a cuentas con Dios antes de dar el último suspiro. Esa era la preocupación del hebreo. Debería de ser la de nosotros. ¿Me regala unos momentitos más? Una hora. Mire, ahora que nosotros conocemos la Escritura, ¿verdad que lo que sabemos es de que fuera de Cristo nadie se va a salvar? Eso ya ha sido revelado para nosotros. Y solo los que se salven a través del sacrificio del Señor Jesucristo son los que van a morar en su presencia por toda una eternidad. O por toda la eternidad. Es maravilloso que Jesús se los dijo a los discípulos: me voy, pero voy a preparar lugar, morada para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es una promesa
eterna. Entonces, cuando Jesús dice a estas personas, a donde yo voy, ustedes no pueden venir, es porque una y otra vez el Señor les dijo a ellos y fue bien claro: yo me regreso a mi Padre y al cielo de donde vine. Lo que les estaba diciendo es que ustedes para el cielo no van. Sabemos, y ellos lo sabían también, sabemos que en Jeremías 29 hay una linda promesa. El Señor a través del profeta dice: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis con toda sinceridad. Me buscaréis porque yo sé que te has dado cuenta que a quien necesitas es a mí. Y yo estoy consciente de ello. Y me hallaréis, dice el escritor. Y me gusta esa traducción que dice: y Él se dejará hallar. Qué lindo gesto de amor de parte de nuestro Dios. Me dejaré hallar. Yo no ando jugando a las escondidas. Me dejaré hallar de todo aquel que venga con un corazón contrito y humillado. Pero aquí lo intrigante es que dice: y me buscaréis, pero como no pueden ir donde yo voy, no me van a hallar. Ese es el mensaje que le está diciendo a estas personas. ¿Sabe, hermano, amigo, que este es un aspecto, solo un aspecto de lo que es el sufrimiento del infierno? Porque la miseria y el castigo siempre van a seguir al pecador. Porque en el infierno, oiga esto, el pecador seguirá siendo pecador. Porque ya lo hemos dicho, que el infierno no es para regenerar a nadie. Escucha estas palabras. El infierno no es para cambiar el corazón de nadie. El único que lo puede hacer, el único que tiene ese poder, sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Y ese asunto se tiene que arreglar hoy, en esta vida, si nosotros se lo pedimos. Y se lo pedimos de todo corazón. Alguien dijo que el infierno es la amargura, dice este escritor, donde la conciencia va a explotar por completo, sin alivio. Por eso es que nosotros hemos oído de casos de personas que se quitan la vida porque no aguantan la carga de la conciencia, porque la conciencia los está martillando. Pero ¿sabe qué? También dijo alguien que el infierno también es un lugar donde desesperadamente se buscará algún tipo de salvación o un tipo de alivio, pero nunca podrá ser hallado. ¡Qué terrible! Y esa angustia, ¿se acuerda? La vimos en aquella estremecedora historia que también conocemos y que se ha predicado de por aquí, la historia del rico y Lázaro, allá en Lucas. Capítulo 19, ¿se acuerda cuando el rico desesperadamente gritaba del infierno? Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Y en el infierno es el lugar donde las personas van a recordar todas las veces que las cosas de Dios fueron claras en su mente y todas las veces que sintieron ese impulso de estar a cuentas con Dios y no lo hicieron, una tras otra. Y alguien dijo que es solo hasta cuando la persona llega al infierno que se dará cuenta que ya es muy tarde. Le decía a mis hijas, no encuentro las palabras para explicarte la realidad del infierno y nunca las voy a tener,
Pero la persona se dará cuenta que está en el infierno solo hasta cuando llegue. ¿De dónde viene ese pensamiento? Jesús lo dijo. De la misma manera como en el diluvio, la gente se casaba, compraba, vendía y se daba en casamiento, y después vino el diluvio y no entendieron sino hasta ese día. Y también citó Sodoma y Gomorra. La gente vendía, compraba, se casaba y se daba en casamiento y no se dieron cuenta sino hasta cuando empezó a descender fuego y los quemó a todos. Como dijera alguien, el infierno no es un lugar donde se olvida a Cristo, sino es un lugar donde ya no puede ser hallado. Y la gente, esto es lo terrible. Esto es lo que yo creo que le dolía al Señor. La gente va a clamar por Él, va a gritar por Él y lo van a buscar, pero ya no lo van a poder hallar. Porque si ya están en ese lugar, es porque ya se ha cumplido lo que el Señor les dijo, que morirían en sus pecados y que nunca serían perdonados. Oramos. Padre nuestro, eres un Dios de amor.